Gracias, Katy. Crece la expectativa a medida que avanzan las horas y se acerca la hora cumbre, las 4 de la tarde, cuando deben cerrar ya todos los centros de votaciones. Está con nosotros acá en nuestros estudios Richard Morales, él es politólogo, también miembro del FAD, del Frente Amplio por la Democracia, y fue precandidato presidencial también. Richard, bienvenido a Next Noticias, un placer como siempre tenerte por acá. ¿Cómo ves el ambiente, lo que has recibido, información de lo que está sucediendo, algún tipo de incidentes? ¿Qué nos puedes decir? Muchas gracias, Iván, a todos los amigos de Next. Por el momento parece que la jornada avanza de forma bastante tranquila, bastante pacífica. Las personas están saliendo a votar. Tenemos informaciones de que ha sido un poco lenta la mañana en general, pero sabemos que todavía faltan varias horas para que cierren las urnas. Creo que no ha habido tanta información como uno le hubiera gustado en el caso. Todavía el tribunal no ha emitido ni siquiera un primer informe sobre la participación, cosa que en el pasado habíamos visto, quizás ya a esta hora, por lo menos uno de cuántas personas. Si mal no recuerdo, en horas de la mañana periódicamente iban avisando de qué cantidad de personas se estaban acercando. Estas elecciones, Richard, ¿qué tú le encuentras de diferente a las del 2014? Algo que podamos decir, esto es muy diferente, ¿en qué ha cambiado la forma de escoger a nuestros gobernantes aquí en Panamá? ¿O qué ha influido mayormente? Yo creo que uno de los principales factores es cómo la agenda electoral se manejó en torno al tema de la corrupción. Se logró imponer una agenda electoral donde el tema central era la corrupción, de alguna forma encubriendo los otros conflictos latentes de la sociedad panameña, la desigualdad, la dificultad que hay dentro de la economía del país, una crisis económica, una crisis social, deterioro de los servicios públicos, es decir, aquellos temas que afectan de manera más cercana a los ciudadanos quedaron en un segundo plano ante una agenda dominada por el tema de la corrupción. La corrupción, que es una consecuencia de todos estos factores, terminó siendo el plato central. Eso facilitó la emergencia de los actores o los candidatos de libre postulación que intentaron generar una elección que se decidiera en torno a partidos contra independientes. Al final de cuentas, eso no ha sido lo que ha sucedido, porque la economía real se impuso. Las personas responden a los temas que más los afectan cercanamente, pero igual, yo creo que lo más llamativo ha sido esa agenda anticorrupción como el eje central de la campaña y este desafío de parte de los candidatos de libre postulación a los de los partidos políticos y claro, y la participación del Frente Amplio por la Democracia como el único partido con una ideología clara, con un posicionamiento político definitivo. ¿Crees tú que estos elementos que has mencionado van a contribuir a que se dé una mayor participación de la ciudadanía al momento de votar? O sea, ¿que van a salir más a votar las personas? Yo creo que no necesariamente. No. Y por el hecho de que 6 de las 7 candidaturas, digamos las que responden al modelo que tenemos en nuestro país, al evadir hablar de los temas de fondo del país, de los temas raíz, al mantenerlo como un debate moral, quién es más corrupto que quién, evitaron entonces una campaña que realmente conectara con las inquietudes y con las necesidades de la ciudadanía. Así que vamos a ver mucha gente que simplemente no va a sentir ánimo de ir a votar porque ve una política que no responde a sus necesidades, que no responde a sus preocupaciones reales. Esta desconexión de la política con la realidad económica es sumamente preocupante, sobre todo en un momento donde ese agotamiento del sistema de partidos que hay en Panamá expresa a fin de cuentas un agotamiento del modelo económico del país. Así que esos grandes problemas, la incapacidad de la economía panameña de generar empleos formales, el deterioro del sector agropecuario e industrial, la crisis del seguro social, la crisis del agua en el país, esto no era el plato central del debate político, sino que fue, nuevamente, la corrupción, el tema de las deficiencias de las instituciones, la pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea, lograron imponer esta agenda en el país y evitaron la discusión de fondo de las decisiones importantes que va a tener que tomar un gobierno a futuro. ¿Cómo tú logras transformar esta economía para que responda a la sociedad y logre insertarse en una economía mundial que está cambiando en la actualidad? La economía aquí en Panamá, la mayoría de los panameños la perciben, y tú lo acabas de mencionar, como una economía lenta, una economía que no está en su mejor momento. Sin embargo, a nivel de la región, y es lo que argumenta
el gobierno en este momento, tenemos buenos números. Se habla de un 5%, 5 y pico, casi llegando a 6%. Hemos recibido buenas calificaciones, pero esto no se ve traducido en el panameño de a pie, no se ve en la calle, no se ve en movimiento económico. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que habría que hacer entonces? Bueno, esa mejora en la calificación implica que el sistema financiero, los bancos están muy felices con Panamá, pero eso no tiene mucho que ver con que la economía del país esté verdaderamente mejorando las condiciones de vida de la población. Sabemos que la desigualdad ha ido agudizándose en nuestro país, sabemos que el empleo se ha ido precarizando, sabemos que los sectores creadores de trabajo en Panamá, la industria y la agricultura, se han ido disminuyendo en tamaño relativo, es decir, y sabemos que otros sectores han recibido incluso amenazas externas. Sabemos que el caso de los papeles de Panamá implica una amenaza al sistema financiero y legal internacional, pero es una amenaza porque ese modelo se ha mostrado insostenible hacia el futuro. Y en vez de centrar el debate en eso, ¿qué transformaciones requerimos en nuestro modelo de país, dado que ya es insostenible seguir dependiendo de los servicios financieros y legales internacionales o simplemente dependiendo del tránsito de mercancías interoceánicas? No se dio ese debate en el país, no se dio ese debate, incluso el caso de los papeles de Panamá no figuró en el debate dentro de las elecciones. Es decir, estos temas fueron totalmente encubiertos y nos mantuvimos en este debate muy superficial. Así que el gobierno entrante va a tener que lidiar con qué transformaciones va a tener que sufrir la economía, o si va a intentar conservar lo que hay a toda costa, y eso solo significa que la crisis va a ir agudizándose. Si algo caracterizó a este gobierno fue aplazar las decisiones importantes que el país debía tomar en su economía, en la seguridad social, en la gestión del agua, pasándole eso al próximo gobierno, lo que simplemente hace que la crisis vaya escalando. En la escogencia de figuras importantes como magistrados, por ejemplo, que se demoraron muchísimo también. Lo que hablabas de la economía, entonces, ese boom que pudiésemos decir, que se proyecta a nivel internacional con ese 5 y tanto por ciento y las calificaciones, están sectorizadas entonces en ciertos rubros, es lo que me estás diciendo, que no permean y no llegan a la población por completo, es lo que me estás diciendo. Efectivamente, está concentrado en sectores como el tránsito, sea el marítimo, sea el aéreo, sea el terrestre, en los servicios financieros internacionales, con el centro bancario, en los servicios legales, con las grandes firmas, con las sociedades offshore, pero sociedades anónimas. Pero entonces ahí vemos que estos sectores, incluyendo las zonas procesadoras, las zonas económicas especiales como Panamá Pacífico, la zona libre de Colón, no son sectores que crean empleo, no son sectores multiplicadores de empleo, sino que producen una cantidad pequeña de empleos, y el resto de la economía panameña es principalmente empleo informal, empleo precario. Y otro tema, además, esos propios sectores están disminuyéndose en importancia y tamaño dentro de la economía. La importancia de la zona libre de Colón está disminuyendo y va a seguir disminuyendo en la medida cambia la manera como se maneja el comercio internacional. El centro financiero, los servicios legales internacionales también, lo vimos nuevamente con el caso de los papeles de Panamá. Es un modelo que ya no es útil a los que eran sus principales usuarios, las potencias, que ya no requieren estos centros legales o estos centros financieros porque ellos prefieren manejar el negocio ellos mismos. Y ese es el debate que debe estar teniendo Panamá. ¿Cuáles van a ser los sectores que tiene que dinamizar? Que definitivamente tienen que ser sectores productivos, tienen que ser sectores que incorporen el conocimiento, la investigación, el desarrollo, la ciencia y la tecnología. Son sectores que tienen que ver cómo articulan el tránsito, la logística con esos sectores productivos, y estos son debates que tenían que darse y no se dieron en la campaña electoral. ¿Pero por qué no se dieron? Porque tocaba los intereses de las élites políticas y económicas de este país, que efectivamente hacen negocio con estos sectores, que acumulan riqueza a costa de un modelo de desarrollo que no beneficia a las grandes mayorías del país y que genera estas graves desigualdades que los panameños de a pie efectivamente sufren y viven en el día a día. ¿Piensas tú que esta administración del presidente Juan Carlos Varela será recordada, y es lo que se escucha en la calle, como una de las peores administraciones o uno de los peores gobiernos? Yo creo que definitivamente va a ser recordada como una de las peores, y no creo tanto por lo que está pasando ahora, no tanto por la desaceleración de la economía, sino por lo que va a pasar después, porque ahora en los próximos años, cuando tengamos que sentarnos para esas grandes discusiones, sobre todo la reforma de la Caja del Seguro Social, va a ser muy evidente que este gobierno rehuyó a su responsabilidad de reunir al país, de generar el diálogo para que pudiéramos tomar una decisión en el momento oportuno. Al aplazar la decisión aumenta el costo para el país, no solo financiero, sino social
crucial de la toma de estas decisiones. Vamos a entrar en un momento traumático, no importa quién gane la elección, va a tener que entrar en temas conflictivos de los cuales no va a haber salida fácil. Alguien va a tener que asumir el costo de estas reformas. El gobierno seguramente va a intentar que sea el pueblo, que sean las familias trabajadoras de este país. Los sectores populares, los sectores sociales van a tratar de que sean quienes han estado saqueando la caja del seguro social por tantos años, élite política, élite económica. Pero el gobierno de Juan Carlos Varela va a ser recordado como el que rehuyó tomar las decisiones en el momento adecuado porque no tuvo el valor político, porque no estuvo a la altura del puesto. ¿Piensas que el Tribunal Electoral, y se ha cuestionado mucho ciertas decisiones que se tomaron a último momento, está entredicho el papel del Tribunal Electoral en este momento? ¿Cómo lo ven ustedes como Frente Amplio por la Democracia? Yo creo que sí, y es lamentable. Nosotros, el Frente Amplio por la Democracia, está participando bajo condiciones sumamente desiguales en esta elección, financieramente, también en cuanto a la supervisión, al acompañamiento que se le hace a las elecciones para evitar que se dé clientelismo. Las improvisaciones que han habido a lo largo de este proceso, en parte eso es responsabilidad de una reforma electoral poco coherente, pero también al trabajo que hace el Tribunal Electoral a lo largo de esto. Sobre todo, y podemos ver el momento más crítico de esto fue el proceso de recolección de firmas de los candidatos de libre postulación. Ahí hay muchos cuestionamientos a la presencia de muertos, a la presencia de menores de edad en esas listas. Y al igual el hecho de que parecieran que los números no se ajustan a la realidad, que fue muy obvio que hubo candidatos que estaban comprando firmas para engrosar los números y estos candidatos lograron estar en la papeleta a fin de cuentas. Vimos que hubo una fiscalización mucho más estricta con los partidos, sobre todo con el FAT, que con esos candidatos de libre postulación. Y ahora vemos todo este debate que hubo a última hora sobre cómo tú podías marcar la casilla. Esas son cosas que no debería pasar. Las reglas deben estar claras desde un principio y el tribunal debió educar e informar a la población para que no hubieran confusiones a estas alturas del proceso. Demostró entonces improvisación a último momento. Finalmente, Richard, ¿estarías considerando aspirar nuevamente a ser el abanderado de Frente Amplio por la Democracia para las próximas elecciones? No, yo sin duda me estaré participando en el proceso electoral de aquí a las próximas elecciones. Seguramente estaré corriendo nuevamente, pero en este momento estoy concentrado en las elecciones actuales. Por supuesto, una vez que pase esta elección. Que el partido logre, que el partido sobreviva, que se consolide, que se fortalezca y que tengamos finalmente en el país un partido que represente a los sectores populares. No están representados en ninguno de los partidos que están ahorita mismo, ni con los independientes, solamente con el FAT, dirías tú. Solamente con el FAT. Los partidos tradicionales, los candidatos de libre postulación, en particular los candidatos de libre postulación, son caras nuevas, renuevan la política, pero solamente de manera superficial, porque a fin de cuentas representan los mismos intereses en los sectores de poder. Ok, muchísimas gracias a Richard Morales, politólogo, miembro del partido Frente Amplio por la Democracia, el FAT.